Bienvenidos a una clase más del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicho curso, identificado bajo el código SH016, trataremos directamente el día de hoy, la semana. Bienvenidos a una clase más del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicho curso, identificado bajo el código SH016, trataremos directamente el día de hoy, la semana número 7 de nuestro programa de curso. El tema a tratar el día de hoy será los acuerdos de paz. Asimismo, pues nuevamente me presento ante ustedes. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder explicar y ahondar un poco más sobre cada uno de los temas referentes a esta semana número 7. Por lo cual, pues vamos a apoyar en una serie de diapositivas para poder explicar los temas del día de hoy. La primera diapositiva que vamos a poder nosotros establecer es lo referente a lo que es el objetivo de nuestra clase. Por lo cual, en este momento, pues vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a pasar entonces a la diapositiva de el objetivo de nuestra clase. Bueno, ya tenemos entonces en pantalla el objetivo de nuestra clase. ¿Cuál es? El objetivo de la presente clase es identificar, explicar y definir los acuerdos alcanzados en el país para poner fin al conflicto armado interno y definir los acuerdos alcanzados en el país para poner fin al conflicto armado interno, el fundamento del derecho a la paz y su protección. Bueno, teniendo en cuenta entonces cuál es nuestro objetivo dentro de la presente clase, vamos a pasar ya a las diapositivas que nos van a indicar cada uno de los temas relacionados precisamente con los acuerdos de paz. Bueno, pasemos entonces a una diapositiva más. Vamos entonces a estar referente ya a lo que es los acuerdos de paz. Bueno, acuerdos de paz. Recordemos que ya habíamos mencionado algo sobre este tema hace ya 2 semanas, cuando platicábamos en nuestra semana número 5 del curso, lo referente al conflicto armado interno. Sabíamos nosotros que el conflicto armado interno, pues ese fue el conflicto que se llevó internamente dentro del estado de Guatemala en los años de 1960 a 1996, que prácticamente duraron 36 años dichos conflictos, los cuales fueron dentro de lo que es el ejército de Guatemala frente a las guerrillas. Entonces, vemos cómo este conflicto armado interno tuvo como consecuencia que en los últimos 10 años, específicamente del año de 1986 a 1996, se llevó una serie de negociaciones para el cese del fuego. Precisamente, entonces, esa serie de negociaciones pues conllevó a la firma de los acuerdos de paz. Acuerdos de paz, entonces, firmados, como repito, en el año de 1996, los cuales propusieron medidas para reconciliar y para buscar el desarrollo del país. Entonces, precisamente, ese era el fin, ¿verdad? El fin de los acuerdos de paz, precisamente, era acabar directamente con el cese al fuego y, asimismo, pues, buscar el desarrollo del país, puesto que fueron 36 años de conflicto armado interno, los cuales tuvieron como consecuencia que el estado de Guatemala también, asimismo, cada una de sus diferentes comunidades, se hubiese afectado en cuanto a sus derechos humanos. Bueno, entonces ya tenemos los acuerdos de paz, sabemos que se firmaron en el año de 1996, pues para algunos de ustedes, pues si son bastante jóvenes, pues no recordarán precisamente esta fecha, para algunos otros tal vez ya existían en 1996 y recuerdan esta fecha, pero la misma pues fue un acontecimiento pues bastante importante para el estado de Guatemala, toda vez que pues se le da precisamente ese fin a ese conflicto armado interno, a ese cese en su momento del fuego en contra de la población. Y prueba de ello y de la importancia de los mismos, pues nosotros podemos, con el simple hecho de irnos a nuestra billetera, sacar una ficha de un quetzal, vemos cómo acá tenemos dentro de la misma la figura de una paloma, ¿verdad? Una paloma en su momento en símbolo de la paz,
y precisamente la fecha de los acuerdos de paz de ese 29 de diciembre de 1996. Bueno, perfecto. Continuemos entonces siempre platicando acerca de estos acuerdos de paz. Recordemos que estos acuerdos de paz entonces fueron los que le dieron el fin a el conflicto armado interno en el año de 1996. Bueno, continuemos entonces. Vamos ahora a ver algunos de estos acuerdos en su momento que se dieron con anterioridad a lo que fue directamente ese 29 de diciembre de 1996. Dentro de dicha negociación, pues años posteriores, como había indicado, pues desde el año de 1986 a 1996, pues precisamente se fueron dando esas negociaciones, se fueron celebrando algunos acuerdos preparativos precisamente para los acuerdos de paz, y acá tenemos muestra de ello. Tenemos directamente en cuanto a temas de agenda de desarrollo humano que se dieron previo a poder realizar y poder firmar los acuerdos que a continuación vamos a identificar. Entonces, ¿qué temas se tenían de agenda para el desarrollo humano? Vamos a ver entonces temas muy importantes que se tenían que tocar precisamente para firmar esos acuerdos. Como teníamos acá en su momento 5 puntos importantes, tanto los derechos humanos, que era lo fundamental, puesto que en el conflicto armado interno había habido una total violación a los derechos humanos. También se trató el tema respecto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Esto derivado de que recordemos que dentro del conflicto armado interno hubo el grupo más afectado dentro de la población del estado de Guatemala, precisamente fueron los pueblos indígenas. Fueron aquellos pueblos en los cuales de alguna forma pues se dieron esas masacres, esas desapariciones forzadas en su momento, y pues se dio una afectación total y un racismo total a esa y directamente parte de la población del estado de Guatemala. Es por eso que dentro de los temas de agenda pues se da la identidad y los derechos a los pueblos indígenas. Como punto número 3, también asimismo se dan los aspectos socioeconómicos y la situación agraria. Entonces, acá vamos a ver entonces, en cuanto a este tema, pues también todo lo referente a la economía del país, puesto que también se vio afectado grandemente todo el país. Entonces, acá, tanto lo socioeconómico y la situación agraria en cuanto a las tierras de las personas, pues también en su momento fue un tema de discusión para celebrar estos acuerdos. Vamos a tener asimismo otro de los temas a tratar, perdón, disculpe. Es el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad. Entonces, acá vemos cómo precisamente poder civil, en su momento, se da un fortalecimiento a través de la creación de la Policía Nacional Civil, puesto que anteriormente únicamente existía la Policía Nacional y el Ejército de Guatemala. Pero sabemos que el Ejército de Guatemala pues, fue precisamente quien se enfrentó directamente a las guerrillas, por lo cual pues hubo un cambio también en su momento en el ejército, toda vez de que ya íbamos a estar nosotros dentro de un sistema democrático como tal. Uno de los temas también a tratar dentro de esa agenda de desarrollo humano eran las reformas constitucionales y electorales, toda vez que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala pues también merecía hacer ciertos cambios para poder llevar a cabo ese cambio de un conflicto armado a un Estado democrático y con acuerdos de paz firmados por ambas partes para no seguir afectando al Estado de Guatemala. Entonces acá, pues se iba a dar reformas, tanto en la Constitución y asimismo, pues también, tanto en lo que es toda normativa referente a poder realizar elecciones, ¿verdad? Porque entonces ya iba a haber más libertad en cuanto a poder postularnos a un cargo público, asimismo poder elegir a un candidato en específico. Bueno, entonces estos son los 5 temas que se trataron
dentro de la agenda del desarrollo humano. Temas bastante importantes que estaban afectando en su momento al Estado de Guatemala en ese conflicto armado interno y que dieron como consecuencia entonces el que pues se diera una serie de acuerdos. Estos acuerdos les vamos a denominar acuerdos sustantivos. Acuerdos sustantivos, como repito, que están basados en los temas de agenda de desarrollo humano. Van a notar ustedes algo muy interesante en cuanto a los lugares donde se firmaron estos. Toda vez que el Estado de Guatemala pues todavía estaba en el conflicto armado interno, los mismos no podían ser tan fácilmente firmados en el Estado de Guatemala, por lo cual se vieron en la necesidad de ser firmados en algunos otros países y, de último, en 1996, pues ya se firman los acuerdos puramente de paz ya en territorio guatemalteco. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos acuerdos sustantivos? Tenemos entonces, lo primero, el acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación. Repito, el acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación. Este es firmado en México Distrito Federal en fecha 10 de enero de 1994. Asimismo, se va a dar el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, este también firmado en México Distrito Federal el 29 de marzo de 1994. Tenemos el Acuerdo para el Resarcimiento de las del Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Este firmado en Oslo, Noruega, en fecha 17 de junio de 1994. También tenemos el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. Este es firmado en Oslo, Noruega, en fecha 23 de junio de 1994. Tenemos también el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en México Distrito Federal en fecha 31 de marzo de 1995. Tenemos el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, firmado en México Distrito Federal en fecha 6 de mayo de 1996. Por último, dentro de estos acuerdos sustantivos, tenemos el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército, firmado en México Distrito Federal en fecha 19 de septiembre de 1996. Entonces, estos son los acuerdos sustantivos, los cuales fueron creados en su momento bajo los temas de agenda de desarrollo humano. Estos iban encaminados precisamente a poder realizar todos estos acuerdos previo a la firma de los acuerdos de paz. Entonces, estos son de suma importancia. Vemos cómo los temas a tratar precisamente devienen de esos temas de agenda. Entonces, son bastante importantes estos acuerdos en cuanto a poder darle fin a ese conflicto armado interno, en poder proteger los derechos humanos y de alguna forma también resarcir aquellas poblaciones desarraigadas que se vieron afectadas en el conflicto armado interno. Bueno, tenemos entonces ya los acuerdos sustantivos y ahora vamos a ver otro tipo de acuerdos. Estos son los acuerdos operativos. Los acuerdos operativos, estos nacen de temas derivados directamente del enfrentamiento armado interno. Vamos a tener entonces 4 temas en específico, los cuales pues directamente fueron o devinieron del enfrentamiento armado interno. Lo primero, el reasentamiento de la población desarraigada. Asimismo, el esclarecimiento y el reasentamiento, el cese del fuego, la desmovilización y la incorporación de la URNG. Bueno, entonces, 4 temas que se vieron derivados directamente del enfrentamiento armado interno, que fueron la pauta para poder crear estos acuerdos operativos. Acuerdos operativos, entonces, que también, al igual
que los anteriores, también fueron un marco para la preparación de la firma de los acuerdos de paz. Estos acuerdos en su momento también pues, fueron firmados fuera del Estado de Guatemala hasta el momento en que se llega a ese 29 de diciembre de 1996 y que ya los puramente acuerdos de paz sí son firmados en el Estado de Guatemala. Bueno, ¿qué acuerdos tenemos acá entonces dentro de los acuerdos operativos? Primero vamos a tener el acuerdo sobre el definitivo cese de fuego, firmado en Oslo, Noruega, el 4 de diciembre de 1996. Tenemos el acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral, firmado en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre de 1996. Tenemos el acuerdo sobre las bases para la incorporación de la URNG a la legalidad, firmado en Madrid, España, el 12 de diciembre de 1996. Y acá ya vienen los puros acuerdos de paz. En el caso del acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz, firmado en Guatemala el 29 de diciembre de 1996. Y por último, el acuerdo de paz firme y duradera, firmado en Guatemala el 29 de diciembre de 1996. Bueno, entonces si vemos nosotros, estos son los acuerdos operativos, acuerdos que surgen directamente del enfrentamiento armado interno. Tenemos que son 4 los temas que se dieron a tratar y asimismo pues tuvieron como consecuencia estos 5 acuerdos operativos. Bueno, entonces ya tenemos qué acuerdos fueron desde el inicio, de los que hablábamos, tanto los sustantivos, los operativos, hasta tener directamente la firma del acuerdo de paz firme y duradera de Guatemala del 29 de diciembre de 1996, que precisamente pues es allí donde se firman estos acuerdos de paz, que son conmemorativos e importantes para el Estado de Guatemala, puesto que dan el cese al fuego de este conflicto armado interno. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a los cambios que implicaron los acuerdos. Directamente vemos que pues tuvo que haber ciertos cambios a partir de la firma de los acuerdos de paz. Cambios en su momento que se dieron, puesto que teníamos nosotros un Estado de Guatemala, el cual se venía pues directamente 36 años de conflicto, 36 años de violencia, 36 años de abusos de derechos humanos hacia la población guatemalteca, y que precisamente con los acuerdos de paz se da una serie de cambios que precisamente pues tienen como consecuencia el proceso de ir de un Estado autocrático a un Estado democrático. Bueno, entonces vamos a girarlo en 4 aspectos. Cambios enfocados en las normas, en las políticas públicas, en los cambios institucionales y en los cambios socioculturales. Entonces, vamos a ver acá que cuando hablamos nosotros de cambios implicados en los acuerdos, en cuanto a las normas, vemos cómo las normas, principiando por la Constitución Política de la República de Guatemala, pues se ve una serie de cambios en las mismas. Vemos entonces cómo se van a dar ciertas reformas para poder ya implementar directamente un Estado democrático como tal. Vemos que se crean algunas otras normas dentro de lo que es todas las leyes de Guatemala, precisamente también para apoyar ese cambio. Dentro de ellas, pues tenemos la ley en su momento de que protege la violencia intrafamiliar. Vamos a tener acá ciertas normas que van enfocadas precisamente a la protección de derechos, integridad física de las personas y que precisamente van a dejar por un lado esos abusos que se tenían dentro del conflicto armado interno, pero reflejado en las normas del país. Vamos a tener asimismo cambios dentro de las políticas públicas. Ahora bien, ¿qué son políticas públicas? Porque también tenemos nosotros que entender qué es una política pública. Cuando hablamos nosotros de políticas públicas, estamos hablando directamente
de aquellos planes que realiza toda persona que va a dirigir un Estado en cuanto a poder organizar de mejor forma su administración. Vemos cómo se tienen políticas públicas de salud, de educación, de justicia, de trabajo, y pues precisamente esas políticas públicas también se ven en su momento inmersas dentro de los acuerdos de paz, toda vez que con la firma de los acuerdos de paz, las políticas públicas de la persona que está administrando el Estado deben acoger precisamente el poder buscar el desarrollo del Estado de Guatemala, buscar el continuar con los abusos a los derechos humanos de su población. Asimismo, vamos a tener cambios institucionales, cambios en las diferentes instituciones del gobierno a través de esos acuerdos de paz. Es por ello que anteriormente yo les mencionaba que existía únicamente la Policía Nacional, puesto que se dan los acuerdos de paz, nace la Policía Nacional Civil. El Ejército de Guatemala pues se reduce en una gran cantidad, puesto que ya no tenía la misma función de intimidar a la población, sino únicamente dar un servicio al país. Vemos también la creación del Instituto de la Defensa Pública Penal, también dentro de uno de los cambios de las instituciones del Estado de Guatemala. Vamos a ver cambios socioculturales en su momento de que también se dan a raíz de la firma de los acuerdos de paz. Vamos a ver entonces cómo hay cambios dentro de la sociedad, dentro de la cultura de la misma. Vemos cómo el Estado se ve en la obligación precisamente de darle publicidad a los acuerdos de paz, que las personas se enteren cuáles son sus derechos en su momento, cambiar poco a poco la mentalidad de 36 años de abusos y definitivamente cambiar esa idea a que nosotros tenemos derechos, que nosotros podemos exigir nuestros derechos y que no tenemos que vivir en su momento en un estado bajo un conflicto armado interno. Bueno, entonces estos son los cambios que se vieron a partir de la firma de los acuerdos de paz. Los estamos generalizando en 4 aspectos, como repito, las normas, políticas públicas, cambios institucionales y cambios socioculturales. Pero más allá de esto, también nosotros vamos a ver cómo, de alguna forma, pues ya se ven más específicamente en ciertos periodos de tiempo. Vamos a pasar a una diapositiva más. Y acá tenemos lo referente a los logros relevantes en los acuerdos de paz. Esto vamos a enfocarlo en 2 periodos de tiempo. Vamos a enfocarlo del año de 1996 al año 2000 y del año 2000 al año 2003. Vamos a enfocarlo siempre a los cambios que ya habíamos platicado, que eran aquellos 4. Vamos a comenzar con los cambios institucionales. ¿Qué cambios hubo en las diferentes instituciones del Estado de Guatemala a partir de la firma de los acuerdos de paz en el año de 1996 al año 2000? Vamos a ver entonces de que se crea la Policía Nacional Civil. Se da una reducción del ejército. Asimismo, se crea la Defensa Pública Penal. Se crea el Instituto de la Paz. Se crea la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Esto en el año de 1996 al año 2000, siempre hablando en cuanto a cambios institucionales. Ahora bien, ¿qué otros cambios se dieron a partir del año 2000 al año 2003? Vamos a ver de que se da la reducción del ejército, se da la creación de nuevas instancias consultivas. Entonces, estos cambios se dan en el año 2000 al 2003. Si vemos, prácticamente era lo que habíamos platicado hace algún momento. Cambios que se dan en las instituciones del Estado de Guatemala que a raíz de esos acuerdos de paz, pues se fueron implementando precisamente para fortalecer las instituciones del Estado de Guatemala, viéndolas desde un enfoque y desde un punto de vista del desarrollo del Estado de Guatemala a través de la protección y el reconocimiento de los derechos humanos de todo ciudadano guatemalteco. Bueno, entonces ya tenemos esos cambios que se dieron a través de los acuerdos de paz
en cuanto a las instituciones. Ahora vamos a ver en cuanto a cambios socioculturales. Dentro de los cambios socioculturales del año de 1996 al año 2000, vamos a tener la divulgación de los acuerdos, el diálogo y la resolución de conflictos. Vemos entonces cómo la importancia de poder divulgar esos acuerdos de paz, que las personas se enteren cuáles son sus derechos. Vemos asimismo también el diálogo y la resolución de conflictos, puesto que lo que no se quería nuevamente era caer en ese conflicto, en ese malestar de las personas frente al Estado y causar de nuevo precisamente ese conflicto armado interno. Vamos a ver, siempre hablando de conflictos socioculturales del año 2000 al año 2003, vamos a ver la prevención de linchamientos, los nuevos espacios de diálogo y la resolución de conflictos. Siempre se hace hincapié en la resolución de conflictos, toda vez de que precisamente era eso lo que se quería evitar, precisamente volver a conflictos que fueron la causa principal de esa época oscura del Estado de Guatemala. Bueno, entonces ya tenemos acá los cambios institucionales, los cambios socioculturales, viéndolo desde el enfoque de los logros relevantes en los acuerdos de paz. En estos dos periodos de tiempo, como indiqué, del año de 1996 al 2000 y del año 2000 al 2003. Asimismo, pues cambiando de diapositiva, vamos a tener que también hubo más cambios, pero ahora los vamos a ver relevantes a las leyes y a las políticas públicas. Entonces, siempre vamos a manejar, pues, acá nuestro periodo de tiempo en el cual, pues, nosotros hacemos esta evaluación de qué cambios hubo a través directamente de los acuerdos de paz. Hablemoslo desde el punto de las leyes. En el año de 1996 al año 2000 se va a dar una reforma constitucional. Se crea la ley del Fondo de Tierras, se crea una nueva ley de la Policía Nacional Civil, se crea la ley de la promoción integral de la mujer y la ley contra la violencia intrafamiliar. Vemos cómo son entonces la creación de leyes desde la Carta Magna, desde la ley más importante de nuestro Estado, como lo es la Constitución Política de la República, como la creación de todas estas leyes consecutivas que van a tener a bien el poder buscar el proteger los derechos de las personas. Asimismo, siempre hablando desde el punto de vista de las leyes, en cuanto a esos cambios, esos logros a través de los acuerdos de paz, vemos que en el año 2000 al 2003 se crea el Código Municipal, la Ley de Consejos de Desarrollo, la Ley de Descentralización, la Ley de Desarrollo Social, las leyes financieras, se tipifica por primera vez el delito de discriminación, la Ley de Idiomas, Ley del Servicio Civil, Ley del Servicio Cívico, Ley de Protección Integral de la Adolescencia y la Ley de las AAS. Vemos entonces cómo se crea una serie de normas, ya no para reprimir al Estado, ya no para reprimir, a la población, sino el Estado prácticamente a través de todas estas normas hace todo lo posible por garantizarle los derechos mínimos hacia su población. En cuanto a políticas públicas, ahora ya cambiando de tema, vamos en cuanto a políticas públicas, ¿cuáles fueron los logros relevantes de los acuerdos de paz? Lo primero va a ser un diseño de reforma educativa, un diseño de política de mujeres, obras de infraestructura, políticas para el resarcimiento e incorporación de los acuerdos de paz, esto en el año 1996 al año 2000. Y asimismo, pues del año 2000 al año 2003 vamos a tener una política de desarrollo social, una estrategia para la reducción de la pobreza y asimismo se da el Programa Nacional para el Resarcimiento y la política de defensa. Vemos entonces acá, todas estas políticas públicas van enfocadas a poder administrar de mejor forma un Estado en el cual se va a mejorar la calidad de vida de las personas, se va a reconocer en su momento de mejor forma los derechos inherentes a cada uno de ellos. Vemos cómo, pues, tanto
desde un grupo bastante vulnerable como eran las mujeres, asimismo un tema importante como es la educación de la niñez, se vieron enfocados precisamente en estas políticas públicas. Bueno, entonces acá pues vamos teniendo ya de una forma más específica en su momento lo referente a estos cambios en cuanto a leyes, políticas públicas, en su momento, en cuanto también a lo que habíamos platicado acerca de cambios institucionales y los cambios socioculturales. Bueno, hay que tomar en cuenta también que los acuerdos de paz, si bien es cierto, firmados en el año de 1996, estamos hablando ya hace más de 24 años, van a cumplir 25 años este diciembre del año 2021, vemos cómo, si es cierto, pues tuvieron una gran importancia dentro del Estado de Guatemala, puesto que ya no hubo abusos de parte del Ejército de Guatemala. Vemos que realmente toda esta serie de acuerdos, toda esta serie de normas se vieron enfocadas precisamente para buscar el pleno desarrollo del Estado de Guatemala. Lastimosamente, pues no todos estos acuerdos son funcionales, no todos estos acuerdos fueron puestos a cabalidad por cada uno de los diferentes presidentes que han pasado durante el Estado de Guatemala, sino vemos que realmente se tomaron decisiones algunas veces no acertadas, no poniendo o anteponiendo los acuerdos de paz, lo que tuvo consecuencia de que hoy en día, hoy 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, realmente continuemos con una población en casi totalidad pobreza, con una serie de abuso de derechos humanos que realmente ya no deberían de existir, o que por lo menos no debieran haber en gran número. Entonces vemos cómo de alguna forma pues los acuerdos de paz importantes dentro del Estado de Guatemala, pero no han sido plenamente aplicados para buscar ese desarrollo que dentro de los mismos se estableció. Vemos entonces cómo nosotros debemos de allí la importancia a poder conocer más allá de estos acuerdos de paz, a poder investigar más allá de estos acuerdos de paz, para saber realmente qué fue lo que se firmó por el Estado de Guatemala y qué nosotros podemos exigirle a nuestros gobernantes, puesto que son acuerdos de los cuales el Estado se comprometió a cumplir, de los cuales muchos de sus representantes no han cumplido a la fecha. Vemos entonces la importancia de conocer la historia de Guatemala, como lo decía en clases anteriores, que se dice de que la persona que no conoce su historia, pues tiende o hay peligro a que de nuevo vuelva a suceder lo que sucedió en el pasado. Entonces, importante saber, conocer, para poder exigir nuestros derechos. Bueno, jóvenes, entonces vamos culminando ya la clase del día de hoy. Vamos a pasar a una serie de preguntas, las cuales van a tener a bien ustedes responder para poder irse preparando ya para sus exámenes de segundos parciales. Bueno, entonces vamos a tener acá las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Comprende de 12 acuerdos y en su conjunto proponen medidas para reconciliar y buscar el desarrollo del país. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de cambios implicaron los acuerdos de paz firmados por el Estado de Guatemala? Pregunta número 3. Mencione uno de los acuerdos sustantivos de los acuerdos de paz. Pregunta número 4. Mencione uno de los acuerdos operativos de los acuerdos de paz. Pregunta número 5. Mencione una de las instituciones que surgió con la firma de los acuerdos de paz. Bueno, entonces acá estamos en cuanto a lo referente a las preguntas de esta semana número 7 dentro de nuestro curso. Para mí fue un gusto haber compartido con ustedes, esperando que hubiesen podido captar un poquito acerca de los temas tratados el día de hoy. Desde ya que tengan éxitos en sus demás clases
y que tengan una feliz noche.